Muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana. Bienvenidos al webinar 5G y comunicación, herramientas para un análisis pragmático sobre los conceptos de la quinta generación, que será impartido por el vicepresidente de 5G Américas para América Latina y el Caribe, el señor José Otero. A continuación voy a leer su perfil. José Otero es vicepresidente, como lo dije hace un momento, de 5G Américas, desde donde promueve el uso de las TIC como catalizador del desarrollo económico y social de la región. Su experiencia laboral incluye investigaciones en temas de políticas públicas, de tecnologías de la información y comunicación para instituciones como la Casa Blanca, la Unión de Telecomunicaciones del Caribe, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo BID. Además, el señor Otero a menudo es invitado a presentar su perspectiva ante los organismos legislativos de las Américas, incluidos los de Chile, Ecuador, México y otras entidades gubernamentales. El señor Otero es parte del Consejo Asesor que revisó la metodología para la sección TIC del Índice de Conocimiento Global publicado por el Proyecto de Desarrollo de las Naciones Unidas y la Fundación de Conocimiento Mohammed bin Rashid Maktoum. Participó en el foro de expertos de la OIT sobre indicadores de telecomunicaciones TIC para ayudar a definir formas en que las entidades gubernamentales pueden medir de manera más eficiente el uso del espectro radioeléctrico. Su formación académica incluye títulos en política latinoamericana de la Universidad de Boston, de Derecho en Tecnologías de la Universidad de Edimburgo, Administración de Tecnología de la Universidad Georgetown e Innovación Social en la Universidad de Cambridge. El señor Otero también es instructor adjunto en la Universidad de Nueva York, donde imparte cursos sobre cómo las tecnologías digitales impactan en la sociedad, sobre la formulación de políticas y los negocios. Así que nuevamente muchas gracias a todos y damos la palabra al señor Otero. Wow, Lorena, te quedaste sin aire. Bueno, antes de comenzar quisiera avisar que para algunos de ustedes esta presentación podría ser bastante básica porque lo que está apuntando es más hacia los periodistas y lo que deseo hacer es empezar a explicar varios conceptos para que cuando puedan recibir la información de sus distintas fuentes tengan mejor conocimiento y puedan entender de mejor manera de qué se les está hablando. También es un placer ver tantas caras conocidas en esta sesión, pero vamos a comenzar sin ningún atraso. Aquí. Estos son los miembros de 5G Américas. Y algo que me parece que es sumamente importante cuando estamos hablando del mundo de las telecomunicaciones es que la historia importa mucho. Cuando estamos hablando de lo que está sucediendo en el 2023, lo que va a suceder en el 2025, 2030, y de eso vamos a estar hablando más adelante, es sumamente importante estar mirando qué pasó hace 10, 20, 30 años, porque las consecuencias de eso es lo que nos ha creado el entorno en el que estamos. Y es sumamente importante para no estar repitiendo los mismos errores del pasado. Bueno, cuando estamos hablando de esa famosa transformación digital que parece que es el tema de moda en las políticas públicas de la región, esperemos que ya en 3 o 4 años se diga lo mismo, pero utilizando otras palabras, como siempre ha pasado en América Latina, porque lo que vamos a estar viendo, que se llama transformación digital en estos momentos, y que depende del estado de la infraestructura, la disponibilidad de software, la generación de nuevo software, cómo estamos en innovación tecnológica, esa creación de propiedad intelectual en nuestros países, esa accesibilidad, esa propiedad intelectual que se genera en otras geografías, la macroeconomía, los niveles de inversión, cómo se está haciendo la política pública, cuáles son las leyes que se están aprobando. No es nada nuevo, es algo con lo que estamos lidiando desde que comenzaron los servicios de telecomunicaciones en la región allá por el siglo XIX. Todo esto, bueno, en la parte de software no tanto, pero todo esto es algo que simplemente lo vamos a estar viendo constantemente y vamos a estar hablando de cada una de estas vertientes, de cómo está impactando este ecosistema de las tecnologías de información y comunicaciones, donde las telecomunicaciones son
uno de sus importantes componentes. Digamos, en el tema de infraestructura es sumamente importante saber que el limitante de la tecnología no es los parámetros de lo que puede hacer. No es esa descripción que se te está dando mayormente por el personal de relaciones públicas o de venta de las empresas, digamos. Todas las tecnologías tienen un rol muy importante en este ecosistema porque ninguna tecnología, ninguna infraestructura por sí sola te va a resolver todos los problemas de conectividad o todos los problemas de accesibilidad que tenemos en el mercado. Aparte de que para una cosa es la infraestructura, esas redes, esas tuberías que tenemos donde se estamos transmitiendo los datos y otra cosa es el dispositivo que nos va a permitir acceder a conectarnos en esas redes. Bueno, el primer tema que tenemos que considerar es cuál es la infraestructura civil que tenemos en la región. La infraestructura civil, obviamente, cuando estamos hablando de carreteras, estamos hablando de electricidad, estamos hablando de la pavimentación, puente, toda esa, esas venas y arterias que nos están conectando el país. Y obviamente todo eso que va de soporte como eh, la infraestructura de rieles, toda la parte eléctrica también es sumamente importante. ¿Y por qué? Porque si no tenemos este tipo de infraestructura al momento, cuando vamos a estar haciendo ese despliegue de la parte de telecomunicaciones, se puede subir el costo muchísimo. Y esto es algo que siempre estamos viendo en esa discusión acerca de la conectividad. ¿Cómo podemos llevar esa infraestructura a esas zonas remotas, esas zonas más apartadas de nuestros países? Y ahí entramos en esos debates que en algunos lados se han vuelto muy neurálgicos, como la diferencia de cobertura geográfica con cobertura poblacional. Digamos, hay una jurisdicción en América Latina donde hace 3, 4 años este es el gran tema que desde el Ejecutivo estábamos escuchando, donde erróneamente se decía, vamos a tener una cobertura geográfica para poner fibra óptica en toda la geografía, vamos a poner servicio de microondas en toda la geografía. Y cuando uno mira la geografía, decía, bueno, en más de la mitad del país no hay una sola persona. Tenemos desiertos, tenemos mares, tenemos islas deshabitadas que son parte de esa geografía nacional. Por eso es que cuando estamos hablando de el despliegue de infraestructura, estamos hablando del despliegue de la cobertura poblacional. Y esto es sumamente importante porque cuando entramos de este primer paso de cobertura geográfica, cobertura poblacional, ahí empezamos a entablarnos con donde empiezan a surgir esas diferencias de las brechas digitales que desgraciadamente nos impacta a toda la región. ¿Y esto es por qué? Porque vivimos en la zona más urbanizada del planeta. Tenemos más del 81-82% de la población viviendo en ciudades. Obviamente estoy hablando en términos de promedio, digamos, países como Guatemala, países como Bolivia, van a tener una mayor cantidad de personas viviendo en zonas rurales que Uruguay, por ejemplo, o que Barbados, por ejemplo. Entonces, es sumamente importante estar consciente de, cuando hablamos en promedio, de que sí hay lugares, como dice, bueno, la misma definición del promedio, hay lugares que están mejor y hay lugares que están peor. Pero como tenemos la mayoría de la población en zonas urbanas, en esas grandes metrópolis, en zonas suburbanas, pues ya tenemos esa infraestructura civil y se hace mucho más fácil o menos complejo hacer ese despliegue de infraestructura. Cuando estamos hablando de estos proyectos de conectividad, estos planes de servicio universal, de inclusión, nos estamos refiriendo mayormente a esas zonas remotas donde tenemos una densidad poblacional bastante baja y aquí entramos en, bueno, vive tan pocas personas en esas zonas, en esas tan remotas, que para mí, como una empresa que me interesa ser rentable, colocar una infraestructura ya para ofrecer servicio
no me es rentable, salgo a pérdida, me cuesta muchísimo más llevar la infraestructura a esas zonas para ofrecer servicios y en algo que no voy a recuperar. Y esto es sumamente importante porque los planes de servicio universal, todos los fondos que existen en algunos países con este objetivo, lo que tratan es ofrecer algún tipo de incentivo, algún tipo de subsidio para que esa rentabilidad negativa se vuelva positiva. Y aquí estamos hablando, y esto lo vamos a ver más cuando estemos en toda la parte de asignación de espectro, de que hay nuevos esquemas que se están tratando de utilizar que van más allá del tradicional subsidio que se le estaba dando, porque no es solamente la baja densidad poblacional. Tenemos lugares donde sí tenemos una gran población, pero desgraciadamente el problema viene siendo que no tenemos un alto ingreso, un poder adquisitivo que no existe. Entonces, nuevamente, estamos en esa diatriba donde, bueno, voy a comer o voy a pagar un servicio celular o voy a tratar de acceder a contenidos por dispositivos a los que no puedo costear. Entonces, en este sentido, cuando estamos viendo de que queremos llevar usuarios únicos eh, a casi un 90-95%, es a una situación que no depende solamente del sector de telecomunicaciones. Por eso es que la novedad de este nuevo concepto, un poco trillado hasta la fecha de transformación digital, es que por fin estamos viendo que hay una transversalidad donde se está entendiendo de que para mejorar toda desde el despliegue de redes hasta la accesibilidad del mismo, tienen que estar otras entidades de gobierno, además de la sociedad civil, además del sector privado, además de la academia, colaborando para que el nivel de ingresos de la población empiece a mejorar. Y ahora, cuando hablamos de infraestructura, hay muchísimos tipos de infraestructura, está estandarizada, que básicamente distintos fabricantes te pueden ofrecer unos equipos y los colocas juntos y todo te sirve. Está la propietaria, que solamente una empresa te lo puede estar ofreciendo. Y tradicionalmente la propietaria es muchísimo más cara porque estás atado a un solo proveedor. Pero si estamos hablando de cuáles son las distintas infraestructuras que tenemos, hay dos grandes mundos. Está todo el mundo alámbrico, donde por un lado tenemos ese par de cobre que nos inició todo lo que viene siendo el entorno de las telecomunicaciones y la fibra óptica. Ahora tenemos todo este proceso de digitalización de todo lo que viene siendo los pares de cobre, pero también hay que entender que así como es muy costoso llevar alguna cobertura o expandir la infraestructura en zonas de baja población o de bajo poder adquisitivo, también tenemos zonas del país donde reemplazar ese par de cobre por fibra óptica también se vuelve muy costoso. Ahora mismo lo que estamos hablando cuando estamos en todo este tema de conectividad, todo este tema de banda ancha, de alta velocidad, lo que estamos hablando es fibra óptica y dentro de la fibra óptica tenemos distintos tipos, por ejemplo, fibra óptica de plástico, etcétera. Y luego tenemos ese gran mundo de lo que viene siendo las redes inalámbricas. Acá siendo bastante acotado, sin entrar en especificidades por ejemplo, óptica láser o otras cosas así, pues tenemos las redes móviles, los servicios inalámbricos fijos y los servicios satelitales. Los servicios móviles, obviamente, como todo el mundo sabe, tienen una estructura de costos muy distinta a los servicios inalámbricos fijos, aunque estemos hablando de que se esté utilizando la misma tecnología o que se está utilizando la misma frecuencia. Esto es porque si voy a un servicio móvil, me sigue al individuo que es alguien nómada que se está moviendo por todos lados. Entonces, si le tengo que dar conectividad, tengo que estar en su lugar de residencia, en su lugar de trabajo, en las vías que conectan estos dos puntos, además de aquellos lugares donde frecuenta, ya sea para relaciones personales, religión,
diversión, etcétera. O sea, que para cubrir una persona necesito una cantidad mucho mayor de infraestructura porque una sola antena no me va a servir. En inalámbrico fijo, bueno, solamente tengo que apuntar a la casa o el apartamento o el lugar donde esté porque ahí está atado a una geografía. Y esto es básicamente la gran diferencia. Tenemos la misma frecuencia, tenemos la misma infraestructura, pero la estructura de costo es completamente distinta. Y esto sin entrar en el caso de que las redes inalámbricas, en su mayoría, porque hay otros esquemas donde las podemos hacer la estructura, el único punto donde no tenemos ese elemento tangible conectando es en la parte que va de la antena al dispositivo que se conecta. Toda la parte de atrás, en la gran mayoría de los casos, es similar a una red alámbrica. ¿Por qué? Porque tenemos el bajo, tenemos toda la conectividad. Esto es sumamente importante. Y luego tenemos las redes satelitales. Las redes satelitales con ciertas excepciones en Tierra de Fuego mayormente, nos cubren toda América Latina y el Caribe. En estos momentos, si lo que estábamos hablando es ese punto de vamos a tener conectividad geográfica, los satélites te están dando esa conectividad geográfica. Pero como habíamos hablado anteriormente, el punto de freno aquí es el costo. Un costo que va, gracias a las nuevas flotas de satélites de muy baja órbita, está reduciéndose. Pero aún cuando estamos hablando de estos satélites de muy baja órbita, todas estas flotas de 2.000, 3.000 satélites, que desgraciadamente en algunos oficiales o algunas personas en regulación, gobierno, cuerpos legislativos, reguladores o entidades de política pública en América Latina están diciendo que van a ser utilizadas para disminuir la brecha digital, dándole conectividad a las personas, cuando los precios oscilan entre 400 y 500 dólares por obtener el módem y el servicio mensual oscila entre 75 y 100 dólares. Obviamente estamos con esas tarifas, sabemos que no vamos a tener una disminución de la brecha digital en la región y aún así son muchísimo más baratas de lo que teníamos anteriormente con la oferta satelital. Por eso es que aunque tenemos toda esa cobertura satelital por todos lados, la gente no lo usa porque es muy caro y el perfil del usuario latinoamericano y caribeño es bastante elástico. Y obviamente, cuando estamos hablando del ecosistema de telecomunicaciones, cada una de estas tecnologías tiene ventajas y desventajas y son complementarias. O sea, no son complementarias. Puedes tener una red inalámbrico fijo o una red de microondas en una zona bastante remota y lo sacas con un backhaul satelital, por ejemplo. Y luego, bueno, luego tenemos el otro freno, viene el principal, uno de los grandes frenos que tenemos en términos de cómo, cuál es el desempeño de la tecnología, es el marco legal. El marco legal, a grandes rasgos, lo podemos dividir en tres zonas. Está el marco legal internacional, que realmente son en su gran mayoría recomendaciones, a menos que estemos hablando de tratados ratificados por los distintos países. Y aquí, por ejemplo, la Unión Internacional de Telecomunicaciones es una de las entidades donde está asignando, por ejemplo, las órbitas satelitales. Esta es la órbita para el país A, para el país B, para el país C. Si estamos hablando acerca de ejemplos de cómo ellos son los que están asignando estas órbitas, un caso muy reciente. Cuando estoy diciendo reciente, estoy hablando ya para el 2004-2005. Argentina por poco pierde su órbita satelital y el Reino Unido hasta había solicitado a la Unión Internacional de Telecomunicaciones que la Argentina perdiese esa órbita porque no la está usando. Haciendo el cuento largo, corto, esto dio paso a que Argentina ahora tenga satélites nacionales. En el aspecto de armonización de espectro, aquí, bueno, primero estamos en las Américas
tenemos la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, donde los gobiernos hablan acerca de cuáles son las frecuencias que ellos piensan se deben utilizar para los distintos servicios, y van a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y ahí van a los famosos CMR, que son los Congresos Mundiales de Radiocomunicaciones, donde se toman las decisiones oficiales. Por eso es que si ustedes escuchan acerca de WRC o CMR, cuando estén hablando con alguien de la industria, básicamente lo que te están hablando son estos foros globales que se hacen cada 3 o 4 años, donde se finiquita cuáles van a ser las recomendaciones oficiales para el uso del espectro radioeléctrico. Bueno, un país puede decir, ¿sabes qué? No lo voy a seguir, no pasa nada. Pero también lo que sí tenemos en la parte de tratado, por ejemplo, la ley de ERMAR estipula en un par de artículos cuál es el trato para los sistemas de cable de fibra óptica submarina cuando estos salen de las 12 millas de la costa de los países de entonces están en aguas internacionales. Entonces, ahí ya estamos hablando de algo que sí es obligatorio. Luego estamos en las leyes nacionales, donde es asignación de espectro, ley de competencia, las concesiones, y luego vamos a toda esa parte de normativa local, y el mejor ejemplo es la permisología para existente a nivel municipio en casi todos los mercados de América Latina y el Caribe. Hay una excepción, digamos, un par de excepciones, por ejemplo, Curazao, no pasa esto, donde es el municipio quien decide cuáles son las reglas a cumplir por quienes desean desplegar infraestructura. Entonces, como pueden ver, aquí tiene distintos niveles, y puede ser que en la normativa tengas una tecnología, pero no se te permita ofrecer un servicio. Caso Uruguay con los operadores de KTV, que no se les permite ofrecer servicios de banda ancha directa. ¿Y cuáles son los desafíos que estamos teniendo a nivel región cuando estamos viendo que cómo llevo toda esa parte de infraestructura? Ya comprendo cómo es el marco legal. Ahora, ¿cómo hago todo ese despliegue para hacerlo rentable, impulsar todos estos cambios y ganar dinero? Bueno, primero, el gran desafío que tenemos en América Latina y a nivel mundial es que cada vez que sale una nueva tecnología, es la panacea. No, la tecnología simplemente no va a curar todos los males que tenemos de atraso económico, de atraso de infraestructura en la región. Simplemente colocamos la nueva tecnología, en este caso podría ser 5G, anteriormente lo vimos con blockchain, anteriormente fue con 4G, lo vamos a ver ahora muy claramente con todo lo que tenga relacionado con inteligencia artificial. Y si se cumpliese todas las promesas que nos dan con toda exageración que surge de las nuevas tecnologías, la gran pregunta que tendríamos es si nos íbamos a convertir en Atlantis o en Wakanda. Pero sabemos que no es así. También estamos tratando de ver cómo se están impulsando algunas tecnologías sin haber hecho esa tarea de definir cuál es el mercado potencial real. Escucho en algunos lados, necesitamos tener 5G porque nos vamos a estar quedando atrasados, vamos a quedar en la edad de piedra. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Cuál es el uso que tú le vas a dar a 5G en tu mercado, en tu país, que no puedas dar con 4G, a menos que seas una empresa que está compitiendo en mercados internacionales en la fabricación de un producto donde tus competidores en ese mismo nicho de mercado internacional sí están utilizando 5G? O lo necesitas para poder soportar una gran cantidad de dispositivos conectados por kilómetro cuadrado, o simplemente una mejor utilización de espectro a ser más eficiente. ¿Cuál es esa razón
o la que te vas a estar quedando en la prehistoria. Y esto lo vemos cada 10 años, porque cada vez 10 años, cuando sale una nueva generación de tecnología, empezamos con la misma cantaleta. Y estamos con 4G, era lo mismo, llevamos más de 10 años con 4G desplegado y desgraciadamente no hemos salido de esas brechas digitales existentes en la región, ni la disparidad en conexiones, ni la realidad de en un entorno donde muchos países en otras geografías y también dentro de América Latina ya han apagado sus redes de segunda generación, que tengamos zonas en nuestra región donde la única oportunidad para conectarse sea a través precisamente de una red de segunda generación. Luego, un súper desafío que es sumamente importante que entendamos es la existencia de marcos regulatorios obsoletos. Por un lado, tenemos en países como Colombia, que en menos de 15 años han reformado su marco legal 2 veces para tratar de modernizarlo. Y por otro lado, tenemos algunos países del Caribe, algunos países de América Central, que aún cuentan con marcos legales que datan de la década de los 90. Digamos, estamos hablando de que las leyes que rigen todo este mundo convergente, todo este mundo donde se trata de buscar una transformación digital, ni siquiera tenían contemplado muchas veces la existencia del Internet. Eso es lo que estamos teniendo en la región y esto causa muchísimos problemas en términos de negocios y muchísimos atrasos burocráticos. Luego está esa, ya dije, el falso sentido de urgencia. Luego está esta creencia de que decimos, vamos a habilitar tecnología A y en menos de 24 horas la vamos a tener de forma ubicua en todas las zonas del país. Eso no es así. La transformación no es inmediata. La transformación está más cerca en tomar décadas que tomar años. Y luego también hay una falta de entendimiento acerca de cuáles son los tomadores de decisión. Existe esa errónea creencia que quien despliega la nueva tecnología es el gobierno. Podría ser. Hay lugares donde el gobierno podría de su parte ir a desplegarla o utilizar a una empresa de capital gubernamental para hacer ese despliegue. Sin embargo, el error del gobierno cuando estamos hablando de tecnología, si estamos hablando de no solamente de telecomunicaciones, es habilitar el mercado, crear las condiciones propicias para que se pueda desplegar o lanzar la nueva tecnología. Quienes hacen el trabajo de lanzarla, quienes hacen la investigación de mercado, quienes determinan cuándo y cómo van a lanzar una nueva tecnología, digamos en este caso quinta generación, son los prestadores de servicios de telecomunicaciones que tengan licencias para ofrecer servicios IoT, IMT. Y los operadores lo van a hacer basándose en las condiciones del mercado, basándose en el perfil de sus clientes y cuál es el tipo de cobertura de forma inmediata que desean dar. No son los gobiernos los que están diciendo tienes que lanzar 5G, son los operadores los que tienen que lanzar la tecnología. Aún aquellos operadores de capital público tienen que hacer, si son fiscalmente responsables, todo este ejercicio de ver si es rentable o no es rentable lanzar la nueva tecnología y si es rentable, bajo qué condiciones o bajo qué parámetros o atendiendo qué necesidades. Eso es sumamente importante entenderlo porque escuchamos siempre de que si no la tenemos, ¿qué va a pasar de nosotros? Y luego ya habíamos hablado acerca de falta de infraestructura básica civil y algo sumamente importante,
es el factor humano. Si lanzamos, ¿para quién es? ¿Qué vamos a ofrecer? Tenemos también del otro lado, tenemos las personas capacitadas para poder dar apoyo, para dar eh, mantenimiento y poder estar desplegando todas estas nuevas redes de forma rápida. Todo esto son elementos que usualmente no hacen prensa, pero que no deben ser olvidados. Hay países, obviamente, que están muchísimo mejor posicionados en este sentido que otro, digamos. Una cosa es hablar acerca de la gran cantidad de ingenieros que vamos a encontrar en Colombia, en Brasil, Argentina, en México, y otra es en otros mercados de la región, algunos muchísimo más pequeños que esto. Y por eso es que me gusta mucho esta frase de la escritora Clarice Lispector de Brasil, eh, acerca de la verdad. Digamos, cuando nos acerquemos al mundo de las telecomunicaciones, hagamos ese proceso cirúrgico acerca de qué se nos está dando, que realmente haga sentido para tener un cambio, porque estamos escuchando muchas veces una necesidad exagerada. Hay una urgencia que no se justifica. Y si vamos a ser urgentes en el despliegue de una tecnología que no podría justificarse en todos los casos o podría justificarse en ciertas zonas del país y en otras no, esto implica inversiones de dinero en infraestructura o tecnología que no va a estar siendo utilizada a gran capacidad. Y aquí por eso me gusta siempre ir a este gráfico que anualmente nos ofrece la consultora Gartner acerca de toda esta exageración de las tecnologías. En la parte izquierda vemos como todas son estas nuevas tecnologías que están surgiendo y vemos como siempre todas nos van a llevar al cielo. Y luego que llegan a ese pico de exageración, se desinflan. Esa desilusión. Y ya luego, dentro de la desilusión, luego de que el mercado ya se empieza a estabilizar, vemos que empiezan a utilizarse en esos modelos de negocios para los que inicialmente estaban hechos. Si vamos haciendo un repaso con todos los gráficos de ciclo de exageración para tecnologías emergentes que nos ha hecho Gartner, vemos que todas las que conocemos y que están siendo en estos momentos poco a poco ganando toda esa masividad, esa masificación, han estado en algún momento en la parte de esa de exageración, en esa parte donde esto va a ser lo que va a romper el mercado. Y bueno, un concepto y algo que tienen que entender, esto sobre todo para los periodistas, es que las tecnologías que se están colocando para servicio móvil mayormente, lo que viene siendo GSM, lo que fue GPRS, Edge, UMTS, HS, DPA, HS, UPA, todo lo que viene siendo LTE y ahora todo lo que se está dando de 5G, la entidad que estandariza todo esto se llama 3GPP. Y ellos reciben todo este input de todas esas organizaciones que ustedes ven ahí. Cuando escuchen a alguien decir, mi 5G es mejor que el 5G de aquel o de aquel otro, estamos hablando de una tecnología estandarizada. Todos los 5G que estás escuchando utilizan los mismos estándares. Eso es sumamente importante conocerlo. Si fuesen distintos, al momento de tú viajar de un país con un 5G de este proveedor al 5G del otro proveedor, no tendrías roaming. O sea, siempre estamos hablando de una tecnología estandarizada.
ya lo que vienen siendo discursos de relaciones públicas, discursos de relaciones internacionales o situaciones geopolíticas, eso es otra cosa. Pero todo lo que sale estandarizado en torno a 5G es producto del 3GPP. Y bueno, y cuando estamos hablando, y esto es sumamente importante, hablarlo, porque cuando estamos viendo de lo que se va a decir en las conferencias mundiales de radiocomunicaciones o las decisiones en torno de qué frecuencia de espectro se va a utilizar para qué, la Unión Internacional de Telecomunicaciones divide al planeta en 3 regiones. La región 1, que es la amarilla, como pueden ver es África, Medio Oriente, gran parte del Medio Oriente, todos los países de lo que antes era la Unión Soviética y Europa. La región 2, Américas, y la región 3, China, lo que queda de Asia y toda la parte de Oceanía. Cuando ustedes vean, en algunos casos voy a hablar del dividendo digital y el segundo dividendo digital. El dividendo digital, que es ese espacio de 90 megahercios que hay en América Latina, cuando se está limpiando la franja de 700 y mudando a las empresas de televisión hacia otras bandas para poder utilizar 700 en servicios IMT. Ese es ese es el dividendo digital. El dividendo digital en región 1 no es 700, es 600. En otras palabras, uno va a poder ver que ahora aquí en América Latina el gran debate es ¿qué hago con 600? Podemos encontrar anuncios, bueno, pero es que mira lo atrasado que estamos porque en todos estos países de Europa, en todos estos países de África ya se está utilizando 600. No, no es lo mismo. Es el equivalente, ese 600 es el equivalente de 700 en nuestra región. Nuestro segundo dividendo digital es 600. El segundo dividendo digital en región 1 es 700. Estamos invertidos. Nosotros primero vamos liberando 700, ellos primero van liberando 600. Nosotros luego vamos liberando 600 y ellos van liberando 700. Por eso es que hay veces que cuando se hace esa comparativa de las asignaciones de espectro de un lado al otro, en términos no del costo por megahercio per pod, sino en costo sino en términos de cuándo en el tiempo se hizo, en ocasiones no es tan blanco o negro. Hay otras frecuencias que sí, que uno se da cuenta que tiene la misma frecuencia en ambos lados y eso sí es equiparable, pero hay otras donde no, hay que tener un poquito de cuidado en eso. Y luego lo mismo que estoy hablando aplica con la parte de la región 3. En América Latina, recuerden cuando la UIT hace recomendaciones de frecuencias, son esas recomendaciones y no tenemos, y que estemos en una sola región, no implica que todo lo que se está haciendo está armonizado. En los 90, cuando se estaba decidiendo cuál iba a ser la frecuencia para servicios PCS, esos que nos iban a dar el cambio de servicios analógicos a servicios digitales, lo que en ese momento donde la pelea era ni siquiera GSM, era entre TDMA o CDMA. Mientras que en todas las Américas se decide por 1900 o 1,9 gigahercios, en Brasil se fueron por 1,8 o 1800 megahercios, que es lo que se está utilizando en región. Eso es un ejemplo. Luego, un ejemplo muchísimo más cercano, cuando en Estados Unidos hacen una canalización de la banda de 700 de una forma que no, porque no la podían limpiar de la misma forma que el resto de América Latina. América Latina dijo, ¿sabes qué? Yo no tengo ese problema de interferencia o de servicio que tiene Estados Unidos en esa porción y no me interesa seguir lo que está haciendo Estados Unidos en esa frecuencia de 700. Yo puedo seguir lo que está haciendo Asia
y por eso es que tenemos 700 APT, que viene siendo la canalización de región 3, que es lo que se está utilizando en prácticamente en toda América Latina, excepción Bolivia. Y luego en el Caribe tenemos una mezcla de algunos países que usan la canalización de los 90 MHz, como se hace en la región 3, y otras que escogieron seguir la ruta de Estados Unidos. Espero si hay alguna pregunta, algo aquí, espero no haber confundido a nadie, pero esto es más o menos como, o sea, no estamos en un mundo totalmente armonizado. O sea que cuando hacemos esas comparativas de tiempos o de uso, hay que tener muchísimo cuidado porque hay diferencias entre las distintas regiones. Y luego, un tema que es sumamente importante es entender que cuando estamos hablando de espectro radioeléctrico, atribución, adjudicación y asignación no es la misma cosa. No es la misma cosa. Y tal vez por eso es que vemos que hay países que dicen, tenemos atribuido 2.000, 3.000, 4.000 para servicio, megahercios para servicio IMT. Y ven gráficos de los que se publican en la página brechacero.com de 5G Américas o brechacero.com.br, que dice que la asignación es de promedio en la región, no llega ni a 460 MHz. Bueno, cuando estamos diciendo la adjudicación, es lo que vemos en estas grandes conferencias donde se dice, bueno, mira, vamos a adjudicar ese bloque de frecuencia para tal servicio. Y eso es lo que es la recomendación que tenemos de la UIT, la recomendación que tenemos de CITER, y hay. Cuando un país decide tomar esa recomendación, esa adjudicación a nivel internacional y colocarla dentro del cuadro de frecuencias nacional, eso es una atribución. Cuando ese bloque se le entrega a los operadores para su uso comercial o uso libre, esa es la asignación. Por eso es que tenemos diferencias a veces en lo que se está hablando. No es que uno está mintiendo y el otro no es que uno está exagerando y el otro no, es que están hablando de cosas distintas. Lo que importa para ofrecer servicio es la asignación de espectro. No es que esté atribuido. Argentina estuvo más de casi 15 años sin asignar espectro, pero atribuido tenía miles de megahercios. Tenemos la misma situación en muchísimos países de la región. Una cosa es cuánto tienen asignado y la otra es cuánto tienen atribuido. Bueno, con esta reflexión continuamos. La otra parte que me interesa hablar es cuando estamos hablando de los niveles de penetración en una población de servicio móvil y cuál es el mercado potencial. Cuando estamos hablando de penetración o que estamos hablando de cantidad de teléfonos por población, pero estamos contabilizando todos los teléfonos de personas que tienen 2, 3, 4 líneas. A mí me gusta la métrica de usuarios únicos que la pueden encontrar en la GSMA Intelligence, publica muchísimo este tipo de números y otras consultoras también han comenzado en los últimos 5 o 10 años a estar contabilizando cuáles son los usuarios únicos. Es qué porcentaje específico de las personas tienen celular. Si yo tengo 3 celulares, se me cuenta una sola vez. Ese es usuario único. Pero lo importante es entender que no todo el mundo en un país es
parte del mercado potencial, digamos. Acá estas cifras son un poquito desactualizadas de Brasil, pero no deben haber cambiado mucho. Como pueden ver, tenemos más de 7,2 millones de personas en Brasil, ya más de 14, porque estaba contando solamente un lado. Tenemos más de 14 millones de personas en Brasil que tienen menos de 4 años. No son parte de ese mercado potencial. Bueno, lógicamente no deberían ser parte de ese mercado potencial para que tú le des un teléfono celular. A esto pongamos todas las personas que están en instituciones psiquiátricas, todas las personas que están en demasiado enfermas para poder hacer uso de este tipo de dispositivos. Sumemos las personas que desgraciadamente están en la cárcel y vamos viendo cómo esa cifra de poblacional empieza a reducirse. O sea, no toda la población de un país es parte del mercado potencial para tener el servicio. Y uno de los filtros viene siendo la edad. Otro filtro es salud. Otro filtro es libertad. Y otro filtro es ingreso. Lo dicho, si yo no tengo con qué darle de comer a mis hijos, a mí me importa muy poco conectarme al internet. Y es por eso que cuando se estaba hablando durante la pandemia del COVID, la gran mentira de la nueva normalidad, que es darse una palmadita en la espalda, porque esa nueva normalidad parece nicho donde podía hacer teletrabajo. Porque el que limpiaba casas, el mecánico, el que tenía que ir a la calle a trabajar, porque si no, no tenía ningún tipo de ingreso, seguía con ese tipo de trabajo. O sea, más, la gran mayoría de los trabajadores, y en América Latina, teniendo en cuenta de que tenemos, dependiendo del país, una cantidad de trabajadores informales altísima, eso no, para ellos la nueva normalidad no existió. Digamos, tenemos en algunas zonas rurales, tenemos un nivel de informalidad que superan el 90%, según cifras de la Comisión Económica para América Latina. Entonces, por eso es que tengamos cuidado cuando decimos, bueno, tenemos 100 millones de habitantes, tengo 100 millones de usuarios potenciales. No, puedes tener más de 100 millones, pero vendiéndole más de un teléfono a una misma persona. Ahora, algunos de ustedes pueden haber visto esta lámina anteriormente. Y esto es lo que yo hablaba cuando mencionaba para qué ese 5G. Digamos, en Costa Rica, el gran debate que ha estado imperando en los últimos años y el gran debate que impulsó la consulta pública que terminó hace semana y media, en torno de cuáles son las frecuencias que se deben asignar para 5G, surge en parte no por esa necesidad de los usuarios, y en eso vamos a hablar un poco más tarde, sino porque en este país, que es una de las potencias mundiales en la fabricación de equipos médicos de alta gama, porque exporta a Asia, exporta a Europa y a Norteamérica, los clientes de estas empresas de manufactura de equipos médicos de alta gama le piden a sus proveedores costarricenses que tienen que calibrarlos y tienen que sacarlos que puedan funcionar con las redes de quinta generación. En Costa Rica aún no tenemos una red de quinta generación. ¿Qué significa esto? Bueno, los empresarios locales pueden decidir, mira, no tengo una red de quinta generación y perder el negocio, o hacen lo que hicieron y se movieron y empezaron en algunos países, irse a Perú, a Chile, Colombia, para tratar de encontrar apoyo en términos de gente especializada en esta tecnología, y en Perú y en Chile empezar a hacer las pruebas con 5G.
¿Qué significa esto? Por un lado está el vaso medio vacío. Inversión en Costa Rica que desaparece, empleos en Costa Rica que desaparecen, expertise e información y preparación en Costa Rica que no llega. El vacío medio lleno. Bueno, estas empresas empiezan a hacer una expansión internacional a otros mercados de la región y empiezan a buscar en otros mercados expertos que puedan estar trabajando en sus nuevas oficinas. Eso es lo que sucede. Y esto es lo que yo te quiero indicar de que una justificación para el despliegue de 5G puede ser la demanda exógena del país, externa del país, digamos. Ya no estamos hablando de una tecnología que apunta simplemente a lo local, sino que estamos hablando de una tecnología que en ese segmento de exportaciones va a tener un rol sumamente importante por todas sus cualidades, características que apuntan más a hacer más eficiente todo ese segmento empresarial y todo ese segmento productivo. El 5G no es la primera generación de tecnologías que no está apuntando directamente al ser humano. Vamos a buscar los segmentos productivos de la población. Aquí una reflexión. Digamos, y aquí la reflexión es básicamente no busquemos soluciones en otros lados, hagámoslas nosotros mismos. Ahora, si estamos hablando de cómo vamos a ver esa adopción de la nueva tecnología, siempre vemos, y esto es nuevamente respondiendo esa urgencia de tener la tecnología sin apoyarla por modelos de negocios. Sí, hay nichos en todos los países donde se justifica ese despliegue, pero hay que ver cuál es el plan de negocio para hacer esa expansión. Cómo los mismos gobiernos podrían beneficiarse de este despliegue de tecnología, porque los gobiernos tienen el perfil ideal para hacer más eficientes muchísimos procesos que podrían ser habilitados por una tecnología como 5G. Pero si lo que estamos hablando es esa masificación, esa justificación, no olvidemos que cada 10 años nos surge una nueva generación, pero tiene un promedio de vida de más de alrededor de 20 años, que en América Latina se vuelve unos 22, 23, 24. Apenas estamos logrando, hace unos 2, 3 años, que cuarta generación superara el 50% de uso de los habitantes de la gran mayoría de los países. O sea, tenemos ese 4G que apenas está en ese punto dulce de expansión en muchos lados, y el 5G que está en esa fase embriónica, donde supuestamente tenemos 26, 27 redes a nivel regional, pero las grandes inversiones, expansiones y crecimiento en número de usuarios lo estamos viendo prácticamente solamente en Chile y en Brasil, si hacemos una medición porcentual de la base de usuarios. Bueno, también en Puerto Rico y la Pirinea estadounidense. Es sumamente importante entender que no podemos crecer en una nueva tecnología si no tenemos los teléfonos que trabajan en la misma. Si estamos viendo la producción mundial y la venta mundial de teléfonos, América Latina, como en casi todas las comparativas económicas mundiales, siempre oscilamos entre un 7, un 8, un 9%. Entonces, no nos llegan gran cantidad de teléfonos y los que nos están llegando todavía son caros. Si a esto le agregamos todo el tema de escasez de microprocesadores por cuestiones ajenas a las telecomunicaciones, sino más a la geopolítica, a la seguridad internacional, relaciones diplomáticas, etcétera, vemos que los pocos microprocesadores que se están utilizando se están siendo dirigidos a teléfonos de gama media y gama alta. No se están enfocados a teléfonos de gama baja. A todo esto, agreguémosle los 2 años prácticamente perdidos que tuvimos durante la pandemia, donde por meses tuvimos fábricas de teléfonos totalmente cerradas. O sea, si teníamos
que a los 10 años es que supuestamente veíamos que esa tecnología nueva empieza a crecer rápidamente para abarcar ese 50% y que el 30% lo estamos viendo ya prácticamente en el quinto, sexto, séptimo año, sumámosle 2 años fácilmente. Las primeras redes de quinta generación nos llegaron en 2019. Estamos 2023, le quitamos para 6, 7 años, era 2026, empezar a ver ese 30% de adopción a nivel regional América Latina. Estamos hablando ya 2027, 2028, que lo vamos a ver, porque no tenemos teléfono. Sí, me van a decir, pero hay teléfonos de $200. Sí, pero en América Latina un teléfono de $200 es demasiado costoso para la gran mayoría de la población. Por eso. Y luego, otro tema que también impacta lo que está sucediendo en América Latina con cuarta y tercera generación y es el apagón de redes de tercera generación en todas las zonas metropolitanas, en la gran mayoría de las zonas metropolitanas de Estados Unidos, porque los 3 grandes operadores nacionales apagaron sus redes de tercera y segunda generación. En otras palabras, si tú no tienes un teléfono de cuarta generación y vienes a Estados Unidos, a menos que te vayas a Yellowstone o te vayas al Medio Oriente oeste de Estados Unidos o te vayas a una zona rural donde tengas uno de los 150 operadores rurales que hay en Estados Unidos, que eso sí tienen 2G, muchos de ellos, y tercera generación, lo más seguro es que te vas a quedar sin servicio. Por eso, entonces, el cambio generacional empieza a sentirse, lo que pasa en un país empieza a sentirse en otro país. Obviamente a los empresarios, a los que viajan de negocios, esto no les va a impactar mucho. Los que son usuarios de gama alta tampoco les va a impactar bastante. Pero hay una parte bastante importante de la población que no ha podido tener ese acceso, digamos. Estamos hablando de impulsar nuevas tecnologías cuando las tecnologías anteriores todavía no han cubierto todo lo que tenían que cubrir. Y obviamente la importancia para poder hacer todo eso es la parte de VoLTE, que en América Latina es incipiente. Y estamos hablando de VoLTE cuando ya para quinta generación estamos hablando de voz sobre acceso de radio nuevo. Entonces, son temas, digamos, que VoLTE surge como una solución para poder ofrecer servicios de voz en una red que es totalmente IP, porque LTE es la primera red IMT que es totalmente IP. Ya después de LTE no hay nada conmutado. Entonces necesitamos una solución que le permita, bajo una red totalmente IP, poder ofrecer servicios de voz. ¿Por qué? Me van a decir, pero si está WhatsApp, está Vibe, está Telegram, está Facebook, está todo. Sí, está todo, pero las concesiones que dan los gobiernos le exigen a los proveedores de servicios de telecomunicaciones móviles que tienen que ofrecer telefonía. Entonces tienen que tener una solución. En América Latina este no es un tema todavía para todos aquellos operadores que tienen redes de tercera generación o de segunda generación, pero es uno de los temas muy importantes que hay que entender cuando estemos hablando, leyendo de por qué hay personas que viajan de Estados Unidos, a Estados Unidos, de Europa, de África, de América Latina y se quedan totalmente desconectados. De Estados Unidos hacia acá no pasa, pero de aquí hacia allá podría pasar dependiendo del modelo de teléfono que tengas. Y acá, como les había dicho, cada 10 años más o menos, y 5G es esa tecnología que no apuntó inicialmente a las personas. Primera generación fue voz, segunda generación fue texto, tercera generación fue aplicaciones, cuarta generación
fue toda la parte audiovisual y tener esa experiencia en el celular de una computadora en la mano. Quinta generación va a toda la parte de Internet de las cosas, toda esa parte de habilitar de forma masiva, de forma industrial, todo lo que tenga que ver con digitalización de procesos. Es acerca de latencia, es acerca de una mayor vida para la batería, etcétera, de la pila de los teléfonos. Pero para que todo esto surja, también tenemos que comprender que el precio de compra promedio para que la gente compre estamos en $120. Y eso pero eso te lleva a un 40, un 50%. Estoy hablando del teléfono celular. Si tú quieres que más de un 60% de la población empiece a comprarte el teléfono, tenemos que irnos por debajo de $75-50. Y eso es teniendo en consideración que el tiempo promedio de recambio de teléfonos en algunos mercados de la región es de 43 meses en Brasil hasta 23 meses en Chile. No lo digo yo, lo dice Counterpoint Research. Y aparte de todo eso, hay que considerar que en un mercado como Colombia, donde no tenemos contratos para, para servicios móviles, alguna de los programas de recambio de terminal, de bonificación que hay para que puedas cambiar el teléfono, no existen. Entonces, el modelo de teléfono que usualmente tenemos en Colombia puede ser de una gama muchísimo menor a la que podemos encontrar en otros mercados. Aparte de que el fenómeno que vemos cada vez más claro es que yo cambio mi celular, así como cambio mi Wi-Fi modem cuando se me rompa. No estamos cuando estábamos en los tiempos de GSM, que los tiempos de recambio iban de 6 a 18 meses en muchos de los mercados de la región. Ya estamos hablando de que puede llegar a superar los 3 años. Entonces, si con estas tasas de reemplazo empiezan a considerar ese 5G, ¿para qué? O cuál es la urgencia, cuál es el servicio que nos van a estar dando y dónde lo vamos a estar utilizando. Porque sí, es muy lindo que me digan que hay procesos quirúrgicos que podemos dar en un hospital remoto, pero ese hospital remoto tiene la capacidad para comprar todo ese equipo, aparte de poder costear y poder estar conectado con la fibra óptica que va a requerir para soportar ese equipo. Digamos, vamos a llegar a todo eso, pero no va a pasar de un día para otro. O sea, hay que ser un poquito más positivo. Y bueno, ¿qué es lo que nos está prometiendo IMT 2020, lo que comúnmente conocemos como 5G? Porque ese es otro tema. Los términos de generaciones de primera a quinta generación no son términos técnicos, no son estándares, son términos totalmente comerciales con toda esa área gris que puedes tener para poder comercializarlo. Yo me acuerdo cuando mientras en la región hablábamos de 3,5G o de 3G, en Uruguay tenían 3,7. Entonces, toda una parte de marketing que es sumamente importante entenderlo porque en su momento en República Dominicana, en Jamaica y en otros mercados tuvo repercusiones legales cómo se denominaba cierta tecnología. Y la OIT realmente lo que hace es, mira, esta es la familia IMT 2020 que eventualmente va a tener estas características. No te dice esta es la familia 5G. Para 4G era IMT avanzado, para 3G era IMT 2000. No me decían estos son los requisitos técnicos de 5G. ¿Por qué? Porque 5G no es una tecnología estática, es una tecnología que sigue evolucionando por parte del 3GPP. Y acá, por ejemplo, también no es una sola red. Cuando ustedes hablan del lanzamiento de 5G en América Latina, que estaba esa non-standalone o no una red sola, básicamente lo que está hablando es el 5G que se reutiliza parte de la infraestructura de LTE
del LTE apropiado para ser utilizado, no cualquiera, para poder lanzar servicio de 5G. Y luego está ese red independiente de 5G, que viene siendo el que ya estás construyendo una red independiente. Lo que tenemos en América Latina en todos lados es ese non-standalone. La red independiente la estamos viendo poco a poco, según el plan de negocio, en Brasil, en Chile. Bueno, hay un operador en Colombia que dice que tiene standalone, pero eso es otra historia. Y en Puerto Rico, Islas Vírgenes, lo que se está viendo así, pero aún así, cuando lo que a grandes rasgos, lo que estamos viendo es que el operador agarra y pone una red nueva, si tiene el espectro adicional para poder utilizarlo ahí, y en zonas de alto tráfico. Y en esas zonas donde todavía no se justifica, lo que hace es mejorar o actualizar todo lo que viene siendo LTE, haciéndole ese upgrade a quinta generación. ¿Y por qué esto es importante? Porque la quinta generación nos hace ciertas promesas. Las promesas son mayor velocidad, menor latencia y conectar dispositivos de 1 millón por kilómetro cuadrado. Esas son las promesas. Pero esas promesas van de forma escalonada. Yo les había dicho que el 3GPP es que hace el estándar y que la tecnología no es estática. ¿Por qué? LTE surge en el release 8 hasta el 14. Del 8 al 14, cada release o cada versión va mejorando. Lo que tenemos en la región desplegado es el 15 y el 16. El 17 ni siquiera está. ¿Qué nos permite la versión 15? Banda ancha más rápida. Y lo otro que estamos viendo son elementos que te van a mejorar el desempeño de la red, pero como usuario no los veo. La revisión 16 ya empezamos a mejorar todo lo que comenzó con LTE en la parte de IoT para hacerlo sumamente masivo. Y empezamos a incorporar otros elementos a este ecosistema como viene siendo el espectro libre. Toda la parte de vehículos autónomos. Y ya cuando estemos hablando de la versión 17, estamos hablando de otras tecnologías y utilizar espectros sobre la banda de 52 GHz. La parte de la versión 18, que ya está en planeación, vamos a ver que tienes otras mejoras adicionales. Y vamos a seguir así hasta que se dé el primer lanzamiento de lo que en su momento se conocerá comercialmente como sexta generación. Y aquí esta lámina la van a tener después. Aquí vamos a ver cuáles son esas comparativas que estamos teniendo. O sea, lo que se espera de 4G, lo que teníamos, ese gigabit por segundo de velocidad teórico que nos prometía 4G, hasta el terabit por segundo que parece que va a ser la característica de 6G. Y todo esto, bueno, espectro. Ya dijimos cómo adjudicar, atribuir, asignar. Luego ahora tenemos bandas bajas, bandas medias y bandas altas. Tenemos para que todo esto funcione, todos los operadores deberían tener una mezcla de este tipo de bandas. Las bandas bajas son las que nos dan mejor cobertura. Ley de la física. Menor la frecuencia, mayor elongación de onda. Digamos, una banda de 700 podría fácilmente cubrirte una sola antena, unos 12 kilómetros, claramente. Una banda de 3.5 vas a necesitar para esos 12 kilómetros, vas a necesitar de 5 a 10 antenas. Las bandas altas son, cuando en las bandas bajas podías tener canales de 50 megahercios, a repartir entre 2 o 3 operadores. En las bandas altas podrías o milimétricas podrías tener 2.000 o 3.000. Por ejemplo, cuando Corea lanza su 5G, los 3 operadores tenían un bloque de 800 megahercios en 28 gigahercios. O sea, para que tengamos una... Pero, desgraciadamente, dependiendo de la banda milimétrica que se está siendo asignado,
la elongación de onda te puede ir varios metros. Entonces te puede servir para lugares cerrados, te puede servir para conexiones no muy largas de punto a punto para descargar, hacerlo como tipo de backhaul o descargar tráfico, no sé, en Chicó, en el microcentro, en Polanco, en Manaus, en Sao Paulo. No sé, te puede servir. Y luego las bandas medias como una mezcla de estas dos. Digamos, tienes una mejor tienes una elongación de onda decente, muchísimo, todavía en kilómetros, pero los bloques son muchísimo más amplios. Para tú poder ofrecer buen servicio como operador de servicio móvil, necesitas una mezcla de estas bandas porque así tú vas a poder calibrar bien cómo ofreces el servicio. ¿Y cómo se están dando las asignaciones de espectro en estos diferentes bloques a nivel mundial en región 1, región 2 y región 3? En las Américas todo lo tenemos en brechacdo.com. Aquí vas a ver. Como pueden ver, es medio caótico lo que se está haciendo en todos lados. Pero sí vemos que cada país está en cierta fase de avance en la asignación de este espectro. Y si tenemos bandas medias y bandas altas, que las leyes de la física nos dicen que tienen una elongación de onda mucho menor, por pura lógica, si me cubre menos territorio cada antena, voy a tener que necesitar muchísimas más antenas para cubrir el mismo territorio. Por eso es que cuando se habla de todo lo que viene siendo las redes de 5G, pueden ser muchísimo más costosas porque aunque te den el equipo al mismo precio, que te dan el equipo de 4G, digamos, en 4G te den 100 antenas, aquí te den 500, pero te cobren lo mismo, aún va a ser más caro la red de quinta generación porque tienes que pagar por el despliegue de cada una de esas antenas. Tienes que conectar el backhaul de cada una de esas antenas. Vas a tener que hacer calibrar todo, bueno, eso se hace ya con inteligencia artificial para saber dónde vamos, y aquí ni siquiera estamos hablando de los llamados small cells, que podemos utilizar también para complementar toda la cobertura de estas antenas. Digamos, un small cell que nos puede servir para cubrir internamente un centro comercial. Hay estimaciones que dicen, bueno, si la comparativa fuese 1 kilómetro cuadrado, necesitaríamos más de 200 de estos small cells para 1 kilómetro cuadrado. Imagínense 200 antenitas que cada una es como 200 modems que vas a tener colocados por todos lados y cada uno tiene que tener su backhaul, su cable o su conexión inalámbrica. Entonces, ya por esto es muchísimo más costoso, por eso puede ser mucho más lento todo este despliegue. No estamos comparando manzanas con manzanas cuando estamos hablando del despliegue de una red de 5G con una de 4G o de tercera generación. Por eso es que si alguien se queja de que se han tardado más, también hay que considerar todos esos aspectos. Aparte de que cuando surge cuarta generación en América Latina, estábamos en un periodo macroeconómico regional muy diferente al que estamos desgraciadamente viviendo en estos momentos. Y bueno, ya para estar concluyendo, vamos a hablar acerca de algunas tecnologías fáciles. El Massive MIMO, cuando estamos hablando aquí es de antenas inteligentes. Lo que aquí, en lugar de ver una gran onda alrededor, podemos tener como un beam, como un rayo, como una elongación de una conexión directa. En lugar de cubrir toda la zona, podemos hacer con quinta generación una conexión directa a ese punto que quedamos conectados. Esto hace que sea muchísimo más eficiente toda la utilización del espectro radioeléctrico y te da un desempeño muchísimo mejor que si estás cubriendo toda esta zona en lo que sería como un círculo. Aquí ya puedes dirigir puntualmente qué es lo que tú quieres que se cubra. Y luego cuando estemos hablando de acceso integrado de backhaul, van a poder ver a qué me refiero con el BIM. Bueno, esto y esto van en conjunto. Eso es lo que me refiero. Básicamente vas a poder, y aquí lo que vas a ver es también vas a poder
conectar múltiples dispositivos, tanto para la generación de tráfico como para recibir tráfico. Aquí es lo que les estaba diciendo. Vamos a hacer esos BIM para dar un mejor servicio. Y esto también colabora con lo que viene siendo, y lo voy a decir más adelante, toda esta partición de la red de espectro, el network slicing que se dice en inglés, también sirve muchísimo toda esta capacidad de dar una conectividad puntual a quien la necesita, en lugar de estar tratando de cubrir con una sombra todo el espacio alrededor donde de forma ineficiente está irradiando donde no debería porque no hay ningún tipo de uso. Aquí es una conectividad directa. Carrier aggregation, la agregación de portadoras. Esto lo que hace es que un operador que tenga licencias de espectro en distintas bandas pueda virtualmente hacer que aparezcan como que ese espectro contiguo, por ejemplo. Acá es como en la parte de arriba tienes dos bloques, uno al lado del otro. Aquí, estos son con la agregación de portadoras, tú lo puedes utilizar así. Mira, es un bloque contiguo y aquí este es de 20, este es de 20. Bueno, lo estoy utilizando para ofrecer servicio 40 MHz. En el segundo ejemplo vemos que hay un bloque en el medio que separa los dos. La agregación de portadora hace que virtualmente se considere como que es un solo bloque de 40 MHz. Y lo mismo pasa si está en otra frecuencia. Digamos, si aquí digamos que sea 700 y en la otra sea 1900. Así lo que hace es que te parezca, aunque no sea espectro contiguo, que te parezca que sí lo es virtualmente. Y esto es sumamente importante porque si tú quieres alcanzar alguna de las velocidades que te está prometiendo las características del IMT 2020, del IMT avanzado, ellos te dicen, bueno, vas a necesitar continuamente esta cantidad de espectro por canal. Digamos, para LTE Pro te estaba diciendo 100 MHz, por ejemplo. Y usualmente no tenemos esa cantidad de espectro asignada en un solo bloque fuera de las bandas milimétricas en América Latina, no lo tenemos. Entonces vas a tener que utilizar agregación de portadoras para poder alcanzar virtualmente estos requisitos. Esto el acceso integrado de backhaul. Como ustedes vieron que acá se conectaban los dispositivos, acá es en la parte de acceso, ven que sigue el BIM conectando los dispositivos directamente. Ahora, esto no lo vamos a ver hasta el release 17 del 3GPP, o sea, todavía está un poco lejos, pero el principio es que las antenas no tengan, que estén, sobre todo en zonas remotas de América Latina, que no tengan una forma de conectarse con fibra óptica, que sea muy costoso darle ese servicio por satélite. En lugar de poner una estación de microondas que la esté conectando con el backhaul, que la misma antena que está ofreciendo servicio móvil a los usuarios, a los dispositivos, pueda servirle de backhaul a, a la otra antena. Es una solución que te minimiza costo. Ahora, sabes que ese backhaul que les vas a estar dando desde la misma antena te va a estar consumiendo una porción del espectro radioeléctrico que tienes asignado. En otras palabras, si no tienes suficiente espectro para poder ofrecer ese backhaul, no lo vas a poder hacer, porque entonces entre el espectro asignado que vas a estar utilizando, por un lado, vas a estar ofreciendo servicio al usuario final, y por otra porción de ese espectro le va a estar ofreciendo servicio a las otras antenas para descargar tráfico. Y como es un backhaul y vas a estar descargando tráfico, la cantidad de ancho que va a tener ese bloque de espectro tiene que ser bastante, bastante amplio. Por eso, nuevamente, necesitamos distintas frecuencias, altas, medias, bajas, para que no tengamos congestión en ningún lado y podamos hacer una arquitectura de red lo más apropiada y más costo eficiente.
para los operadores. Y Edge Computing, básicamente, tenemos los servicios de la nube, que es algo sumamente importante en la quinta generación. No podemos hablar de quinta generación sin hablar de computación en la nube. Y bueno, el Edge Computing es, vamos a sacar ese alojamiento fuera de la red y llevarla muchísimo más cerca de los usuarios finales. Es un haciendo procesamiento y cachés y todo eso. Es muchísimo más complejo lo que se estaba dando de forma rudimentaria con los CDN de Netflix, que básicamente le pone el contenido cerca de el prestador de servicio de Internet y diariamente le hace una actualización para que no se tengan que conectar a los servidores y sea muchísimo más rápido y más nítida la transmisión. Eso es lo que viene siendo el Edge Computing, llevar todo para que sea muchísimo más rápido y muchísimo más eficiente todo lo que viene siendo la descarga en lugar de estar transportándote a los servidores iniciales. Y el Network Slicing básicamente lo que hace es, tenemos una porción de espectro y en lugar de utilizar el espectro para darle servicio a todo el mundo simultáneamente, digamos, si tengo un 400 MHz, digo, bueno, 50 se los voy a dar para servicio de banda ancha móvil. Unos 20 lo voy a hacer para sensores. Y partimos ese bloque de espectro en trozos dedicados para ofrecerlo al soporte de distintas aplicaciones. Obviamente aquí hay mucha virtualización, aquí hay mucho software involucrado, pero eso es lo que vamos a hacer, es que no todo el espectro se usa para todo, sino vamos a hacer ya más específico, digamos. Hay ciertas cosas, y esto sirve sobre todo cuando tenemos servicios de emergencia, servicios de primera necesidad, servicios críticos donde puede depender la vida humana. Entonces todo esto nos está ayudando y hacia allá es que vamos porque la idea es poder ofrecer una mejor calidad de servicio con todas estas tecnologías que, como pueden ver, el objetivo principal viene siendo ser más eficiente al proveer servicio. No voy a iluminar toda una ciudad, voy a conectar directamente el que me quiera dar servicio. No voy a utilizar todo el bloque de frecuencias para ofrecer todo a todo el mundo, sino que empiezo a ser selectivo y voy a asignar frecuencia según sea la demanda que tenga de cada servicio. Y haciéndolo de una forma que me garantizo cierto tipo de calidad de servicio y transmisión. Network Slicing todavía no lo tenemos comercialmente. Y bueno, ya con esto me voy a ir a lo que viene todavía. Release 17 no se ha desplegado. Ahí lo que vamos a ver cuáles son las mejoras. Servicio de bajador integrado, MIMO, mejoría en el uso de electricidad. Todo esto son las mejoras que estamos viendo en el RIL 17. Como pueden ver, pocas de estas nuevas cualidades tienen un impacto directo en lo que va a sacar el usuario. Para el servicio, para el 18, esto es lo que se está proponiendo. Mayor seguridad, servicios multimedia y sistemas, mejor administración, todo esto. Y siempre en mente con la latencia, con la masividad de servicio y la banda ancha. Y para que tengan una idea, quinta generación debería continuar más o menos hasta el 2030. Esto es lo que se piensa. Como pueden ver en el calendario, cada versión sale cada 12, 18 meses, tenemos una versión nueva. Y lo que se espera que sea para el 6G en 2030
Esto es lo que estamos viendo, que se está trabajando. Mucho de todos estos cronogramas de tiempo se van a estar aclarando ya el año que viene, cuando sea la CME, no, perdón, este año con la CMR, allá para octubre, noviembre, me parece que es en Dubái este año, y ahí se van a estar tomando las decisiones. Ya con eso concluyo.